¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Vamos a compartir en este primer audio la primera parte del artículo El desarrollo preescolar del niño. Si usted es papá de niños pequeños, es muy interesante que preste atención a lo que vamos a compartirles. En un segundo audio culminaremos la nota con el resto del temario del artículo. Preste la atención, es muy importante y es desde la sesión Padres de la revista La Antorcha de la Verdad. Vamos a comenzar a compartir entonces la primera parte, el desarrollo preescolar del niño. Los primeros 5 años de la vida del niño ponen el fundamento para su futuro, sea de éxito o de fracaso. Es la etapa de su vida en que poco a poco acumula conocimiento y las habilidades que necesitará para la vida adulta. Desde el vientre, cuando por primera vez oye la voz de su madre, él empieza a procesar información que recibe y a responder. Después, durante los primeros 5 años de vida, experimenta una drástica transformación. Pasa de una infancia totalmente dependiente hasta la madurez de un niño que hasta cierto punto se ha descubierto a sí mismo. Y ahora se encuentra a las puertas de iniciar su educación formal. Durante esta primera etapa de su vida, el cerebro del niño se desarrolla más rápidamente que en cualquier otra época de su vida. ¿Cuáles son las destrezas que preparan para el paso trascendental hacia la autosuficiencia? Con respecto a preparar a nuestros hijos para la segunda etapa de su vida, su preparación académica, consideraremos 5 campos básicos. En este primer artículo vamos a compartir de los campos básicos el físico, emocional y social. Y vamos a dejar para una próxima grabación el moral y el académico. Las destrezas en cada uno de estos campos se desarrollan poco a poco y de distintas maneras según la persona. Dios ha creado a cada niño con sus propias habilidades y dificultades. Estimado oyente, probablemente su hijo tendrá ciertos campos en que supera el promedio, mientras se encuentra dificultad en otros campos. Habilidades físicas. Estas habilidades son importantes no solamente para el desarrollo del sistema muscular, sino también para el desarrollo de los procesos del cerebro que ésta estimulan. Las habilidades físicas se conocen como la motricidad y se dividen en 2 categorías, la motricidad gruesa y la motricidad fina. La motricidad gruesa se refiere a los movimientos de los grupos de músculos grandes. Estos movimientos se emplean en las actividades como gatear, saltar, correr y patear. En cambio, la motricidad fina se refiere a los movimientos de los grupos de músculos pequeños. Son movimientos precisos como lo que hacemos con los dedos en coordinación con lo que vemos. Un ejemplo sencillo lo vemos cuando el bebé cierra la mano sobre el dedo de su madre. Otro ejemplo más complejo sería el niño cuando recorta figuras en una hoja de papel con la tijera. A los niños les encanta este tipo de manualidades y pasan mucho tiempo en el desarrollo de esas destrezas. Aunque se vea un increíble progreso en el primer año de la vida del niño, el desarrollo de estas destrezas exige mucho tiempo y experimentación. En cualquier etapa de su desarrollo, el niño necesita un entorno donde pueda practicar sin correr algún riesgo de peligro. Por ejemplo, cuando está aprendiendo a caminar, usted debe apartar los obstáculos en el piso que lo puedan hacer tropezar. Cuando está aprendiendo a andar en bicicleta, es mejor practicar en un espacio libre de obstáculos para facilitar el aprendizaje y minimizar el peligro. El andar en bicicleta exige una increíble coordinación de equilibrio, aceleración y dirección. De hecho, es inevitable que el aprendiz caiga alguna vez y se lastime. Esto puede servir de reto para intentar una u otra vez y superarse. Dé a su hijo una hoja de papel en la que pueda garabatear, dibujar, pintar, recortar y pegar con pegamento. Haláguelo por lo que hace. Es sorprendente lo que un niño de 4 años puede realizar.
madurez emocional en un instante, aquí en el programa Visión Alternativa. Compartimos madurez emocional. Cuando nace un bebé, este no tiene control sobre sus emociones. Expresa sin ninguna restricción lo que siente. El niño pequeño hace un berrinche cuando no le permiten un libro que quiere tener. Se tira al piso y grita cuando no le dan las galletas que quiere. Los padres son los responsables de enseñar a los niños de manera correcta de expresar sus sentimientos. En Proverbio 16:32 dice: mejor es el que se señorea de su espíritu que el que toma una ciudad. No podemos eliminar las emociones del niño, ni tampoco lo queremos hacer. Dios nos creó con emociones y su expresión correcta es buena. Incluso aún las emociones que consideramos negativas, como el temor y la tristeza, son normales. Sin embargo, el niño tiene que aprender a controlar sus emociones, sus acciones en respeto a lo que siente, y luego aprender a expresar correctamente lo que siente. En lugar de airarse y golpear al hermanito que le quitó un juguete, tiene que aprender a controlar su enojo y pedir la ayuda de un adulto para arreglar el asunto debidamente. Esto es aplicable a cualquier emoción negativa. El temor a la oscuridad o a lo desconocido, el enojo a causa del maltrato real o percibido, las desilusiones a no recibir lo que esperaba o la frustración producida por circunstancias difíciles. El niño aprenderá con el tiempo que tales cosas son una parte común y corriente de la vida. Los padres que enseñan al niño a controlar bien su carácter ante estas situaciones desafiantes le dan algo de muchísimo valor. Los padres que constantemente critican los esfuerzos de su hijo le dan a entender que es un fracaso. El niño necesita la afirmación del amor de sus padres, necesita saber que es de gran valor para ellos. El niño por naturaleza busca la aprobación de los padres en lo que hace y se esfuerza por ganar esa aprobación. Por otro lado, los elogios y las afirmaciones no sinceros y merecidos son perjudiciales y no son correctores. Puede resultar que el niño base su valía en si recibe elogios o no los recibe, y no en base de su conducta o desempeño con relación a su capacidad. Destrezas sociales. El niño necesita cierta preparación en sus destrezas sociales antes de asistir a la escuela. Dios nos ha creado con necesidades sociales. La mayoría de las personas disfrutan la compañía de otros. Sin embargo, para desarrollar relaciones sanas, tenemos que observar ciertas guías. Primero, el niño tiene que aprender que otros también tienen deseos y preferencias personales iguales a él. Por ejemplo, el juego preferido de un niño no necesariamente es el preferido de otros. A veces el niño debe participar en un juego que no le gusta. Tiene que aprender a compartir con los demás y esperar su turno. No siempre tiene que ser el primero en la fila. Podemos llamar esto la regla de oro. Haga con los demás lo que quiera que ellos hagan con usted. En segundo lugar, el niño debe aprender a darle lugar a otros que quieren decir algo. Para algunos niños esto es más fácil que para otros. Usted debe enseñar a su hijo a demostrar interés en el conocimiento de otros y aprender a escuchar a los demás. Enséñele a no dominar la conversación, sino permitir que los demás compartan sus pensamientos. En tercer lugar, el niño debe aprender buenos modales. Las expresiones sencillas como por favor, muchas gracias, lo siento mucho, ayudan muchísimo a fomentar una buena relación con otros. Si le enseña a practicar la cortesía con sus hermanos en casa, le llevará a ser un hábito a la hora de asistir a la clase. Por último, enseña al niño a mantener una buena higiene y atender sus necesidades. Enséñele a limpiarse la nariz, amarrarse los zapatos, meterse la camisa. Puede que su profesor le tenga que recordar de vez en cuando, pero debe estar acostumbrado a la buena higiene antes de empezar a asistir a clase. En una próxima grabación, en nuestro próximo programa, estaremos compartiendo el carácter moral y los logros académicos
esta parte dedicada exclusivamente a la crianza de nuestros hijos antes de que comiencen el preescolar. Muchas gracias por su atención dispensada. Continuamos en Visión Alternativa.